educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí a Adán sin Eva a través de Sonorama, la gran señal nacional. Mi saludo en esta tarde para todas las personas que nos escuchan en Santa Elena, 103.7, lo mismo que en Guayas, Guayaquil, Durán, Milagro, Naranjito, Daule, El Triunfo y La Troncal. Muchas veces hemos hablado en este programa acerca del maltrato que reciben los niños por parte de sus padres, también aquel maltrato que se les da a los adolescentes en procesos de crianza y de educación que realmente los padres se encuentran desesperados muchas veces y también debido a los aprendizajes que tienen sobre cómo educar a los hijos, caen en esta situación. Sin embargo, hay dentro de lo que es la violencia que puede haber al interior de la familia, una categoría que es la violencia filioparental, es decir, aquella que es ejercida por parte de los hijos hacia los padres. Y está con nosotros en esta tarde, vamos a tener en esta tarde la presencia de Roberto Pereira. Él es psiquiatra, terapeuta familiar sistémico, es el director de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar en Bilbao, España. Escuche a Adán sin Eva en 101.1 Los Ríos por Sonorama, la gran señal nacional. Tip número 25 para conductores de la vida. Luego de verificar y ajustar la posición del asiento y colocarte el cinturón de seguridad, es muy importante que revises la ubicación correcta del retrovisor y te fijes en tus pasajeros, porque un experto conductor de la vida siempre está pendiente de quienes le acompañan. Por eso, al inscribirte en Aneta, recibes gratis un plan Renacer de Humana, con cobertura de hasta $500,000 para el cáncer, que puede ser transferido a tu padre o a tu madre. En Aneta, formamos conductores de la vida. Condiciones de la promoción en www.aneta.org.es. Soy Carlos Luis Macías. El próximo mes cumplo ya 7 años. Soy un excelente abogado y estoy pronto a comprarme una casa. Todo porque mi papá pensó en nosotros. Invierta desde $200 y acceda a un crédito preaprobado con tasas preferenciales. Contáctese al BGR Fono 1-700-600-600 o visítenos en www.bgr.com.es. La Loma Grande y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua. Humberto Vélez, la voz original de Homero Simpson, con su stand-up comedy. ¡Me quiero volver chango! Y junto a él, el diseñador que toreaba a Betty la Fea. ¿Bonitos los zapatos? Julián Arango, quien no tiene ni idea. Allá esa señora se está riendo con burla. 2 divertidos shows en una sola noche. Teatro Nacional Casa de la Cultura, viernes 12 de abril, 20:30. Preventa de boletos en Ticket Show Musicalísimo. Menudo de la floresta. Homero Simpson, Humberto Vélez y Julián Arango, a reír sin parar. Otro gran evento OR Producciones, Espectar. La belleza del Caribe, plasmada en una variedad de ritmos tropicales. Usted lo puede disfrutar, gozar y bailar en Perlas del Caribe. Perlas del Caribe, sábados, 18 horas a 22 horas, con su anfitrión Rommel Martínez y Palacios, por Sonorama, la gran señal nacional. Hijo. Ya voy, pa. Ven, encontré uno de mis cassettes de los 80s. Ahora sí vas a escuchar música de verdad.
Señor presidente, quiero aclarar que el diputado Ceballos, que parece un payaso de circo, no tiene argumentos para... ¿Tú qué te crees? ¡Qué broncaza! Uy, mijo, me equivoqué de cassette. Esta es una vieja grabación del Congreso. ¿Qué es eso del Congreso, pa? El Congreso era el lugar donde se debatían y aprobaban las leyes. Lo malo era que los congresistas pasaban más tiempo peleando que trabajando. ¿En serio? Sí, hijo. Afortunadamente el Congreso, como este viejo cassette, ya quedaron en el pasado. La Asamblea Nacional debate con responsabilidad para aprobar las leyes que nos benefician a todos. Asamblea Nacional 2009-2013. Leyes para el país que soñamos. El megaproyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair no se detiene. Con 5.000 trabajadores ecuatorianos laborando durante las 24 horas del día. Con última tecnología. Con todos los permisos ambientales. Impulsa el desarrollo de las comunidades que lo albergan. Con infraestructura sanitaria, educativa, agrícola, ganadera y turística. Y nos proveerá de casi la mitad de energía eléctrica que el país necesita. Coca-Codo Sinclair genera buena energía. Avanzamos, patria. Los cambios de clima afectan la garganta, por eso siempre es bueno tener a mano Decatileno, alivio que se disuelve en su boca. Decatileno alivia molestias de boca y garganta y no contiene azúcar. Crecen las cifras que hablan de la violencia filioparental, hijos que agreden a sus padres. Y está con nosotros en esta tarde en el programa Roberto Pereira. Él es psiquiatra, como lo había dicho al inicio, es terapeuta familiar sistémico y además es el director de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar. El centro también, un centro especializado, Euskarri, un centro especializado para el tratamiento de problemas de violencia filioparental. Roberto, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Gisela, es un placer estar aquí contigo y compartiendo estos minutos con la audiencia ecuatoriana. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa y quisiera que empezáramos, te pediría que hicieras una definición de la violencia filioparental. Esta es una de las categorías que existen dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. Efectivamente, Gisela, la violencia intrafamiliar conocemos básicamente el maltrato a los hijos, la violencia de pareja, violencia conyugal o de pareja, y también ahora está teniendo cada vez más importancia la violencia de los hijos hacia los padres. Llamamos violencia filioparental a todas aquellas conductas de agresiones que pueden ser tanto físicas como verbales o psicológicas que se producen de manera repetida hacia los padres o los adultos que ocupan su lugar. Pueden ser los abuelos o pueden ser los tutores, etcétera. Uh-huh. Dices que tiene que ser algo repetitivo. Quiere decir que puede haber unos episodios, pero que no se considerarían como violencia filioparental. Efectivamente, si pasa en una sola ocasión y no vuelve a ocurrir, no lo consideramos así. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que aumente la violencia filioparental? Es una cuestión interesante, porque violencia filioparental, como el resto de la violencia intrafamiliar, ha existido siempre. ¿Por qué ahora se pone el foco sobre este problema? ¿Por qué empiezan a aparecer y a incrementarse de esta manera las denuncias de los padres hacia los hijos por agresiones? Es una cuestión interesante de ver qué cambios se han producido en la sociedad que favorecen estas conductas. Uh-huh. Entre ellos, sin duda, está el hecho de que los límites dentro de la familia están cada vez más desdibujados, es decir, están menos claras las jerarquías, la familia se ha convertido en un grupo social menos autoritario, menos basado en la autoridad y con un funcionamiento más igualitario, más democrático. Y eso a veces genera una cierta confusión respecto a cuáles son los papeles de cada uno en la familia y hace que en ocasiones se lleguen a producir situaciones como esta que estamos hablando, de que se produzcan agresiones entre los miembros de la familia.
Y quisiera hacer una pregunta ahí para tener un poco más de claridad. ¿Qué ha hecho que los padres efectivamente tengan a no tener tan claro, mejor dicho, no tengan tan claro los límites y este sentido de autoridad que antes era tan claro para los abuelos o nuestros propios padres? Sí, antes las cosas estaban como mucho más claramente definidas, ¿no? Había una autoridad que podía ser, en la mayor parte de las sociedades, una autoridad patriarcal, en el que había el cabeza de familia, era el que tomaba las decisiones que afectaban a todos los demás miembros. Ese es un funcionamiento que hoy en día ha dejado de ser válido porque los cambios que se han producido en la sociedad y en el interior de la familia hacen que no tenga mucho sentido. Estos cambios, me refiero, por ejemplo, el hecho de que cada vez más miembros de la familia trabajan fuera del hogar y, por lo tanto, aportan, dan su contribución económica para que la familia funcione, lo que lleva a que se produzcan cambios en las relaciones. Ya es más raro esa situación del cabeza de familia que dice, bueno, yo soy el que traigo el dinero para dar de comer a la familia y, por lo tanto, todos dependéis de mí y me tenéis que hacer caso a lo que diga, ¿no? Ahora sí hay varios miembros de la familia que aportan económicamente y además los cambios en la sociedad hacen que estos modelos autoritarios sean considerados cada vez más anacrónicos, pues lleva a que el funcionamiento familiar se modifique y los roles ya no estén, como decíamos antes, tan marcados, ¿no? Existe también en este último tiempo, en los últimos años, un incremento de las cifras del divorcio. ¿Cuánto esto contribuye a la existencia o de qué manera puede incidir en el incremento de la violencia filioparental, Roberto? El divorcio en sí mismo no tiene una incidencia directa, sí las consecuencias de ese divorcio. Imaginemos, por ejemplo, un matrimonio, una pareja con hijos que se divorcian. Y supongamos que, como es más frecuente, la madre se queda con los hijos. Podría ocurrir que esta madre se encuentre en una situación de un cierto aislamiento, con algunas dificultades económicas que le llevan quizá a trabajar muchas horas fuera de casa y emocionalmente necesite un apoyo, tal vez por parte de los hijos. Esa situación le puede llevar a que se cree una relación muy próxima con sus hijos, de manera que los hijos o las hijas pasen a ser amigos. Amigos, lo señalo entre comillas, ¿no? Porque muchas veces los padres no dicen, tengo una relación de amistad con mis hijos. Y yo en esos casos les suelo decir, pues ha dejado usted huérfanos a sus hijos, porque no se puede ser a la vez padre y amigo. Esta relación de proximidad, de acercamiento, que en ocasiones llega a ser una relación muy, muy próxima, que nosotros llamamos fusional, lleva a que la diferenciación de los hijos, cuando crecen, la separación de los padres sea muy complicada. Y en ocasiones la violencia de los hijos hacia los padres se inicia en este momento en que la relación todavía con uno de los progenitores, más frecuentemente con la madre, es muy próxima, esa relación fusional, y cuando aparece ese deseo de separarse, se ve bloqueado porque se ponen dificultades a la separación. Es como si fueran, digamos, dos enamorados, ¿no? Que uno de ellos dice de repente, no, yo tengo a alguien fuera o he encontrado a alguien fuera de esta relación, y el otro dice, ¿cómo? ¿Me vas a dejar? Y pone dificultades para eso, y a veces ahí es cuando comienza la violencia. Quiere decir que entonces esto estaría ocurriendo más o menos en una etapa de la adolescencia de los hijos. Efectivamente, aunque el rango de edades es muy amplio, es decir, se conocen casos de agresiones de niños hasta adultos ya de cierta edad, lo más frecuente va en la adolescencia, entre los 12 y 17 años. Hijos que agreden a los padres, eso es la violencia filioparental. Si ustedes quieren compartir con nosotros algo en esta tarde, pueden llamarnos al 243-9231 o enviarnos sus mensajes de texto al 9098. Y Roberto, yo quiero compartir contigo un mensaje de Catalina que me ha escrito al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Fíjate lo que ella nos dice. Dice, Gisela, le pido ayuda, estoy angustiada por mi hijo de 15 años que ha empezado a tomar y cada vez que llega bebido, yo le reclamo. Ahora él me amenaza y me empuja.
El otro día me levantó la mano. Yo le he oído decir a usted que les hace daño a los hijos los malos tratos cuando son pequeños. Yo sí le pegaba y soy madre soltera. El papá nunca ha querido acercarse a él y cuando mi hijo tenía 11 años, quiso conocerle a su padre y él lo despreció. Desde ahí, dice, yo le veo resentido, pero no quiere hablar con nadie. Le digo que le entienda al papá, que sea lo que sea, tiene que quererle y respetarle porque es su papá. Pero ahora que fui a contárselo, que él está bebiendo y el padre quiso reclamarle, mi hijo le dijo que no tiene ningún derecho de decirle nada, porque él ni siquiera sabe quién es. Lo malo de mi hijo es que se pega conmigo y no hace caso a nadie. Mi mamá y mis hermanas también le reclaman, le dicen que no tiene que portarse mal conmigo, pero él se va todo el día y no vuelve. Le he tomado miedo de que ande en drogas porque le encontré el otro día en una discoteca de mala muerte y en una fiesta de cumpleaños de una compañera de 15 dieron trago y le tuve que sacar de allí muy borracho. Le di una paliza y él me empujó y me rodé las gradas. Por favor, ayúdeme porque a ratos tengo ganas de mandarle a vivir con el padre, pero me da pena porque él nunca le ha querido. Una madre desesperada me dice que es Catalina. Este caso que nos comentan en este correo, Roberto, ¿ilustra de alguna forma lo que hemos estado hablando en esta primera parte de la conversación? Pues yo creo, Gisela, que realmente es un caso modelo que nos podría servir para entender muy bien lo que sucede. Tendríamos que ordenar un poco todo lo que nos cuenta Catalina, porque nos habla de muchísimas cosas y de cuestiones que a veces son diferentes, son diversas, ¿no? Pero tal vez podríamos entender que Catalina, tras el divorcio de su marido, se apoyó muchísimo en su hijo. Da la impresión que ella es madre soltera, en realidad. Sí, y que es un único hijo. Sí, es único hijo. Es su único hijo y, por lo tanto, quizá estableció con él esa relación tan próxima, tan cercana, de apoyo mutuo, en el cual el hijo durante un tiempo se habrá sentido muy bien porque ha tenido la confianza de su madre, quizá haya sido su confidente, su madre le haya contado las cosas de lo que le ocurre en el trabajo, incluso en las relaciones con los demás, ¿no? Y eso a los hijos hace que se sientan importantes para los padres, ¿no? Y que se sientan realmente muy a gusto. Y ella ha encontrado quizá en este hijo el consuelo, el apoyo, la compañía, que quizá haya necesitado durante un tiempo tras la separación. Y ocurre que ahora este chico está llegando a la adolescencia y empieza a mirar hacia afuera de esa relación. Y esta mamá parece que está muy pendiente de este chico, ¿no? No sé si esto puede ser habitual, pero esto de que vaya a ver dónde está, en la discoteca, en la fiesta... Sí. Porque claro, cuando nos dice, llega bebido a casa, yo le reclamo. Muy bien hecho. Eso es lógico. Hay que hacerlo. No, claro. Hay que hacerlo, por supuesto. No se puede dejar pasar, ¿no? Pero lo que trasluce todo esto es que tal vez Catalina está aún demasiado pendiente de este chico, de un chico que ya necesita empezar a hacer su propia vida, a distanciarse de su madre, ¿no? Y si ya habitualmente en estos años la separación de los padres suele ser complicada, cuando hemos asistido o hemos tenido una relación tan intensa y tan estrecha como quizá haya sido la de Catalina con su hijo, podemos pensar que va a ser muchísimo más complicada. Ahora, fíjate lo que ella dice, cuando yo le reclamo, dice, él me amenaza y me empuja. El otro día me levantó la mano y ella hace alusión a que cuando él era chiquito lo golpeaba. Aquí quiero saber si es que efectivamente esta historia de maltrato que el niño tuvo, que ahora ya es un adolescente, pero que tuvo, es como haber sembrado el germen precisamente de la violencia que ahora se le está devolviendo a ella, porque con los mismos mecanismos que usaba cuando el hijo era pequeño ya no le están funcionando porque ya es más grande ahora. Pero fíjate, Gisela, que no solo dice que cuando era pequeño le pegaba, sino que en ocasión de... Le metió una paliza. Le dio una paliza. Es decir, que ese mecanismo sigue funcionando entre ellos. Y si ellos están en una relación más de igualdad, porque esa es la sensación que da,
estábamos hablando del cambio que ha habido en las relaciones familiares, de ser unas relaciones muy jerárquicas a ser unas relaciones más próximas, más cercanas, más horizontales. En donde se pierde la autoridad y la jerarquía. Es difícil mantener la autoridad si uno está en una relación muy próxima y a un mismo nivel de igualdad, ¿no? Correcto. Entonces, si podemos tal vez hacer la hipótesis de que Catalina y su hijo durante muchos años han estado a ese nivel de igualdad, y bueno, ahí podemos entender que incluso esa violencia física entre dentro de la relación entre ellos, sea algo más o menos normalizado, que el chico no lo viva como algo demasiado extraño, puesto que es una cosa vital. Yo me acuerdo de un caso de una chica con su madre que podía ser parecido a esto, ¿no? Que la madre estaba muy próxima a la hija y la hija en un momento determinado había empezado a tratar de distanciarse y la madre echaba de menos esa relación de amigas, ¿no? Y la chica en un momento determinado le dice, ese es el problema, que tú no eres mi madre, no eres mi amiga y te comportas como una amiga y a una amiga se le puede dar una bofetada. Decía, es algo cuestionable, ¿no? Porque tampoco es que algo se pueda ir dando bofetadas por ahí a los amigos, pero que resulta menos raro que unos adolescentes puedan tener en un momento determinado un intercambio de violencia física que lo tengan con los padres, ¿no? Desde luego. Vámonos a una pausa en este momento, amigas y amigos, y regresamos enseguida. Tengo mensajes ya en el 9098 y los vamos a compartir con ustedes luego de este corte. Escuche a Nancy Neva en 103.7 Pichincha por Sonorama, la gran señal nacional. Soy Carlos Luis Macías. El próximo mes cumplo ya 7 años. Soy un excelente abogado y estoy pronto a comprarme una casa. Todo porque mi papá pensó en nosotros. Invierta desde $200 y acceda a un crédito preaprobado con tasas preferenciales. Contáctese al BGR Fono 1-700-600-600 o visítenos en www.bgr.com.es. En caso de emergencia, ¿sabes cuál es tu sitio seguro? Quito se prepara ante terremotos, incendios y deslizamientos. Hay 30 sitios seguros, uno cerca de ti. Sector Centro, Parques, Ichimbía, El Ejido, La Alameda. Conoce y reconoce tu sitio seguro. Alcaldía Metropolitana. Te queremos escuchar. Vozú, el primer coro de no videntes del Ecuador, te invita a ser parte de esta aventura musical. Si eres ecuatoriano no vidente, entre 16 y 34 años, inscríbete en Quito, en el Conservatorio Nacional de Música los días 10, 11 y 12 de abril, de 9 a 18 horas. Para nosotros, lo importante es tu talento musical. Mayor información en www.corobosu.com o comunícate al 022-558-137. Vicepresidencia de la República. Avanzamos, patria. Y como le contaba, compa, cada vez que enciendo mi camión, escucho un japonés. No, a ver, enciéndalo. Oiga. ¡Engine kaketa! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ¿Acelere? ¡Psycho! ¡Psycho! ¿Y ahora pite? Aprovecha tu camión Chevrolet NLR con garantía de 2 años o 100,000 kilómetros. Servicio de grúa en ciudad o carretera por 2 años a tan solo $26,990. Sí, lo oíste bien, $26,990. Si eres de esos fans que no abandonan a su equipo de fútbol bajo ninguna circunstancia, entra a rexonafutbol.com y cuéntanos el porqué. La historia con más votos será la ganadora de grandes premios. Rexona Desodorante, oficial del Fútbol Club Barcelona. Rexona no te abandona. Cuando vas a pie o en bicicleta, te ahorras el dinero que gastas en gasolina y parqueaderos. Recuerda que el respeto mutuo entre conductores y transeúntes nos hace ir más seguros. Compartimos la vía, compartimos la vida. En Quito hay convivencia vial. Alcaldía Metropolitana. Adán Cineva con Giselle Echeverría por Sonorama, la gran señal nacional. Los hijos que agreden a los padres, ese es nuestro tema de hoy, violencia filioparental, y nos acompaña Roberto Pereira. Él es un experto en este tema y
quiero compartir con ustedes los mensajes que nos han llegado al 9098. Me dicen acá, buenas tardes, felicitaciones por el programa. Mi hijo tiene 11 años y me grita, y por más que yo hago lo mismo, no logro controlarlo. Estoy desesperada. Oh, todos están desesperados con esta situación, Roberto. En realidad es una situación desesperante. Claro, cómo no. Pero fíjate, Gisela, que esta madre que tiene este chico de 11 años, parece que ella hace lo mismo que él. Es decir, el chico le grita y ella le grita también. Tratando de controlarlo. Eso no le da resultado. Quizá lo que tenga que pensar entonces es en cambiar de estrategia. Tal vez pueda pensar en otra manera de abordar la situación con su hijo, y si no se le ocurre, consultar con algún profesional que le sugiera que puede haber otras maneras de enfrentar al chico que grita, ¿no? Esto creo que es muy importante, porque el momento en que mamá o papá gritan de esta forma, se ponen al nivel del chico, ¿verdad? Y están el que pierde la posibilidad de manejar sus emociones, ciertamente que también pierde el respeto. Claro, y si se comportan ambos iguales, ¿dónde queda la diferencia entre padres e hijos, ¿no? Exactamente. Roberto, te pido que uses los audífonos, que tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, doctores. Robinson les habla. Una pregunta, por favor. Cuéntanos. Es el caso de una situación que llega a la consulta a unos padres preocupados por la violencia verbal de su hijo único hacia ellos. Este muchacho tiene 24 años, casi ya un profesional, que ha iniciado un proceso de independencia. Entonces, la verdad es que lo único que se me sugirió realmente es que sugerirles que, bueno, definan una atmósfera de respeto mutuo, de interés mutuo, de amor, que cada cual viva su espacio vital que de joven necesita, y exigir también hasta cierto punto que él se independice totalmente. No sé cómo más me podrían ustedes ayudar, por favor. Gracias. Gracias por su llamada, Robinson. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos puedes decir, Roberto, de esto que acaba de decirnos el señor? Esto es un caso muy interesante, porque nos encontramos muchas veces con estos jóvenes ya adultos que tendrían que hacer su propia vida, que aún continúan no solo viviendo, sino a veces dependiendo de los padres, pero que su conducta hacia ellos es descalificatoria, cuando no realmente agresiva, ¿no? Agresiva, como en este caso que nos han comentado, verbalmente, pero incluso a veces físicamente también. Y yo lo que primero les diría a estos padres es que ellos tienen la autoridad en su casa y que han criado a su hijo, que ya tiene 24 años, y y le tienen que poner unas normas de convivencia para continuar en su casa. Si el chico no las acepta, los padres deberían ser capaces de decirles, bueno, pues tú eres ya mayor y tienes que hacer tu propia vida, como decía el comunicante, el plantear la independencia, ¿no? Esto que parece de sentido común, muchas veces no se lleva a cabo porque los padres están muy entrampados en esa relación. Quizá, ¿qué significa entrampados? Entrampados quiere decir que tal vez no sean capaces de definir con claridad cuáles son los límites, cuáles son las normas, porque ellos mismos a lo mejor durante muchos años no se han puesto de acuerdo en marcar unas normas, en hacer que se respeten, o incluso las diferencias entre ellos ha llevado a que éstas no se puedan ver con claridad, no se puedan definir con claridad o pedir que se cumplan con ese necesario respeto hacia la convivencia, y más sobre todo cuando son los padres, ¿no? Ahora, si es que están en esta situación, yo he visto que los padres suelen tener miedo de hablar con estos hijos, cuando se han vuelto, cuando han tenido ya experiencias de esta naturaleza en que son agredidos sistemáticamente, empiezan a tenerles miedo a los hijos. ¿Cómo sales de ese miedo? Claro, una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta cuando los que trabajamos con estos problemas es ver en qué momento de este proceso están, porque la violencia filoparental, el proceso de generación de la violencia, es un proceso que se da en escalada. Eso quiere decir que empieza por poquitas cosas. Por ejemplo, como esta comunicante anterior, un niño de 11 años que grita. Sí. Si no se
se le ponen los límites y no se... Ahora que está en esa edad. Eso es. Esto quizá vaya cada vez a más y esos ritos pasen a insultos, descalificaciones, quizá amenaza de ruptura de objetos, amenazas verbales, hasta que se pueda llegar a la agresión física. Una agresión física que si no se para a tiempo irá cada vez a más. ¿Es necesario la ayuda terapéutica, la ayuda profesional en estos casos, Roberto? Generalmente sí, porque cuando los padres no han sido capaces de controlar esta conducta, quiere decir que tienen un problema. En la mayor parte de los casos, cuando los hijos pierden el respeto a los padres son capaces de decir, cuidado con lo que haces, tú no puedes hacer esto, etcétera. Cuando eso no es así, lo que nos indica es que probablemente haya un problema de relación entre los padres. Ahora, volvamos al caso de Catalina. Hay varios elementos allí, como tú bien lo anotabas, y creo que percibo acá la angustia de esta mamá, porque si siente que ha perdido la autoridad con el hijo, si ya ella se está sintiendo como una víctima de la violencia de su hijo, y ve que además consume alcohol o consume drogas, es como haber perdido la posibilidad de hacer algo para seguir siendo un referente y una guía para este hijo. Entonces, ¿cómo ella puede recuperar ese sentido? Pero fíjate que Catalina nos transmite en ese mensaje una cierta confusión, porque por una parte nos dice, yo quiero recuperar ese respeto, autoridad que parece que estoy perdiendo con mi hijo, estoy muy encima de él, pero si veo que esto no me funciona, le voy a mandar con el padre al que prácticamente no conoce. Ajá. Y eso es un poco confuso yo puesto en el lugar de ese chico, digo, ¿y por qué ahora mi madre me quiere mandar con este padre con el cual no he tenido ninguna relación, ¿no? Y que mi madre sabe positivamente que me ha rechazado en algún momento, además. Efectivamente, entonces da la sensación de que es una especie de... digo esta palabra que no se interprete mal, de chantaje por parte de la madre, pero chantaje en el sentido de tratar de conseguir lo que la madre quiere a través de unas amenazas que quizá no vaya a cumplir realmente, ¿no? Uh-huh. O no sea lo más adecuado, ¿no? Ahora, ella menciona acá también algo que me parece bien importante, que es, primero, que el hijo vivió el maltrato de ella cuando era niño. Y luego este episodio de a los 11 años haber querido ir a conocer a su padre y sentirse rechazado. Y ella menciona esto como el inicio de este mal carácter, según lo menciona, ¿no es cierto?, de esta agresividad que el hijo tiene. Y ella se siente como la piedra sobre la cual él descarga este resentimiento que tiene con el papá. Quizá he entendido mal. Yo en el mensaje entendía que el rechazo era por parte del hijo a estar con el padre, no directamente del padre hacia el hijo. Pero esto se puede entender de la siguiente manera. Si pensamos que Catalina y su hijo, tras la separación, han tenido una relación muy próxima, uh-huh, con un marido y padre que tal vez se ha desentendido de la familia, sí, el hijo en un momento determinado puede pensar, ¿y por qué mi madre quiere mandarme con este señor si yo no tengo ningún interés? Claro, pero él lo que dice es que ha perdido el interés a partir de que cuando tenía el chico 11 años, fue a buscarle al padre para tener una relación y el papá lo rechazó. Entonces, claro, ahora después de tiempo la madre le dice, respétalo, entiéndelo a tu padre. ¿Sí? ¿Qué piensas tú de eso, de que una madre pida comprensión al hijo acerca de un comportamiento que es claramente inaceptable de parte de un padre? Bueno, pero si ella lo entiende y lo comprende, le puede pedir a su hijo que lo entienda y lo comprenda, pero la sensación de que da es que no solamente se entiende y lo compréndele, sino que como te portes mal, te mando con él. Uh-huh. La amenaza de expulsión del domicilio familiar para los adolescentes siempre es algo muy doloroso, porque el adolescente lo que necesita es irse. Esto a veces es un poco difícil de explicar, ¿no? Los adolescentes necesitan tener a alguien con quien pelearse, digamos, para ir definiendo su relación. Si cuando entran en conflicto con los padres les dicen, bueno, si no te gusta te vas, y la manera de resolver, digamos, ese conflicto que hay es romper la relación de esa manera, ¿no? O haces lo que yo te digo, te vas. Eso les duele mucho. Y especialmente les puede doler si la relación ha sido muy estrecha. Y respecto a lo del maltrato que señalabas antes, uh-huh, yo más me quedaría, porque no
no sabemos exactamente cómo ha sido esta historia de maltrato, si ha sido muy violento, ¿no? Yo me quedaría más con la idea de que en esta pareja, ¿no?, formada por esta madre y este hijo, con esta relación tan cercana, la violencia ha formado parte de su relación, la violencia física, ¿no? Sí. Es decir, que era una manera habitual, parece ser, de resolver situaciones conflictivas que no tenían salida. Ahora, de lo que te estoy entendiendo, el momento en que un hijo necesita hacer ya esta separación de la madre, en el caso de Catalina, al ver que mamá lo busca y está encima de él y va como limitándole los espacios de libertad que está buscando, sería entonces como una reacción inadecuada, ciertamente, pero esperable. Es como decir, déjame, ya, no estés tan encima de mí, ¿es así o no? Eso es, déjame respirar, ¿no? Eso, poquito de aire, sí. Me asfixias. Entonces, muchas veces estas agresiones físicas empiezan así. Empujones, como una manera de decir, déjame un poco de sitio, ¿no? Aléjate. Sí. Lo que ocurre es que tras esas primeras agresiones, muchas veces la reacción de los padres, en lugar de decir esto no vuelva a suceder, se acabó, como vuelva a pasar esto, es muchas veces de tratar de ganarse al hijo de otra manera. Y el hijo aprende que utilizando la violencia puede conseguir muchas cosas. Y eso es lo que hace que la violencia se mantenga a lo largo del tiempo. Es como cuando el pequeñito se tira al suelo para conseguir que le des un chupete. Exactamente, y si se lo das, pues se va a volver a tirar. Exacto, porque es la forma en la que aprendió a conseguirlo. Claro. ¿Cómo frenas eso? En general los padres dicen, este chico tiene que cambiar. Sí. Y nosotros a veces decimos, bueno, a lo mejor el chico tiene que cambiar, pero a lo mejor también ustedes deberían cambiar alguna cosa. Por ahí empieza. Es una manera de empezar. Ok. Tengo un mensaje que dice, mi hijo tiene 30 años ya, vive aún con nosotros y cada vez que quiere nos maltrata verbalmente. Con mi esposo estamos desesperados y no sabemos cómo manejar la situación. ¿Qué deberíamos hacer? Lo primero, ponerse de acuerdo claramente ambos progenitores en lo que quieren hacer. Si una vez puestos de acuerdo no consiguen tener la fuerza suficiente para eso, deberían pedir ayuda. En principio, se podría intentar quizá con la familia cercana. Y si ni aún así funciona, podrían consultar con un profesional. Ahora, esto se ve cada vez más. Los hijos que ya siendo adultos, como tú bien decías, aún dependen, muchas veces siguen dependiendo. Viven en casa de los padres, pero ellos quieren hacer su vida en libertad, o sea, tener un estilo de vida que les sirve ya porque son adultos. Y la negociación suele ser difícil. Y tú has dicho, tienen que saber que los padres siguen siendo la autoridad, o sea, que están en casa y esa es su casa, más o menos ellos ponen las reglas. Pero como que esas reglas a veces suelen estar tan difusas o no están dichas. ¿Qué es lo que tú consideras que sería como norma absoluta, que no tendría por qué romperse bajo ninguna circunstancia en esos casos? Bueno, normas absolutas de violencia incluyen el no faltarse al respeto, no insultarse, no agredirse, etcétera. Son normas básicas de relación entre los seres humanos, ¿no? Y que a veces parece que dentro de la familia esas normas no rigen, pero no es así. Y lo que es muy interesante, Gisela, lo que has dicho de que a menudo son normas implícitas. Es decir, que nunca se han formulado con claridad qué es lo que se debe hacer y lo que no. Y esto ahora se está viendo en un fenómeno interesante que en los países como en España, donde hay mucho paro juvenil, ocurre, y es que... cerca de 6 millones, ¿no? Muchísimo, tremendo. 6 millones de parados en general, sí. Pero el porcentaje de paro juvenil, es decir, en edades entre de 18 a 30 años, es del 50% de los jóvenes, muchísimo. Entonces lo que se ve a menudo es que jóvenes que se han emancipado, pero que han perdido su trabajo, no tienen los medios para vivir económicamente independientes y vuelven a la casa de los padres después de unos años de estar fuera. Y entonces a menudo sí se produce esa definición explícita de normas.
Y los padres pueden ser capaces de decir en esos momentos, bueno, muy bien, nosotros aceptamos que vuelvas a casa, pero mira, vamos a hacerlo así, asado, y entonces se pueden definir con claridad algunas normas de relación, ¿no? Para facilitar esa convivencia. Pero previamente eso rara vez se hace. Claro. Y muchas veces eso genera una confusión en las relaciones. Confusión que proviene, no siempre tiene el origen, digamos, en lo que plantean, lo que proponen los hijos, sino muchas veces en las necesidades de los padres. ¿Cuáles podrían ser esas necesidades de los padres? Por ejemplo, como el caso que hemos comentado de Catalina, ¿no? En que necesita en un momento determinado de que su hijo sea algo más que un hijo, ¿no? Que cumpla unas funciones que en otras ocasiones suple, o en otras ocasiones no, que puede suplir a una pareja que se ha perdido. Ahora, cuando esto ocurre así, el hijo debe sentir muchísima angustia, ¿verdad? Porque es único además, y eso significa que la responsabilidad de ver por su madre, no solo de acompañar, sino de cuidar de su madre, si no tiene una pareja en el horizonte, debe ser bastante, aunque sea inconsciente. Puede que sí, que sea una angustia, pero a veces es irritación, porque no sabemos, por ejemplo, el caso de Catalina, sabemos 4 cosas que nos ha contado, pero a lo mejor la separación proviene de parte de la madre, es decir, es la madre la que ha iniciado una relación con una nueva persona, y eso supone también una dificultad en esa relación tan cercana que ha tenido con el hijo. Esto suele pasar mucho, ¿no? Cuando las madres inician ese tipo, una nueva relación, los hijos empiezan a hacer reclamos cuando ha habido esta relación de fusión. Claro, empiezan a hacer reclamos a esa madre que en ese momento ya no tiene tanto interés en el hijo porque tiene interés en una nueva pareja, y entonces aparece esta cuestión de decir, mira, he pensado que mejor te vas con tu padre una temporada, ¿no? Y eso no está mal, porque entre los padres hay que compartir estas cosas. Lo que ocurre es que, como en el caso de Catalina, si el padre ha rechazado o nunca ha tenido contacto con este hijo, pues de repente que a los 15 años se inicia una relación, pues es difícil. Mira lo que nos dicen en el 9098. Dice, gracias por sus consejos, lindo programa, les felicito, continúen ayudando a quienes les escuchamos todos los días. Quisiera que me diga qué significa en la humanidad la violencia. ¿Por qué los seres humanos somos tan violentos? Vaya, pregunta complicada. Bueno, parece que los seres humanos hemos utilizado siempre la violencia para tratar de conseguir los objetivos que buscábamos. El contrato social, es decir, la organización social de los seres humanos, lo que uno de sus principales objetivos es que se puedan conseguir estas cosas, lo que nosotros todos deseamos, sin necesidad de acudir a la violencia. Y para eso nos dotamos de unas leyes, de unas reglas de convivencia que es necesario cumplir para tener una convivencia pacífica. Entonces, partiendo de la base de que ese germen de violencia está en todos nosotros, lo que tenemos que conseguir es que la situación de convivencia, la situación de relación, en lugar de permitir o favorecer que esta violencia larvada que está en los seres humanos aparezca y se desarrolla, haga justamente lo contrario, que la atenúe o que trate de que pase lo más inadvertida posible, ¿no? Es decir, que cuando no hay reglas claras y cuando no hemos logrado tener un consenso acerca de los límites que exigen el respeto, la presencia del otro, la conciencia de las necesidades del otro también, es cuando una persona puede sentirse agredida o violentada y naturalmente hay una reacción, ¿cierto? Claro, y es muy importante que podamos diferenciar las distintas maneras de abordar la violencia. Hay un abordaje legal, hay unas leyes que dicen que no está prohibido agredir al otro, y si alguien transgrede esas leyes, se agrede a otra persona, hay un código penal que castiga estos comportamientos. Nosotros profesionalmente lo que tratamos de hacer es entender lo que sucede en esas relaciones, porque la violencia es una manera más de relacionarse. Tratamos de comprender para ayudar a la gente
que quiere que cese la violencia, pero que no quiere que cese la relación. Eso es muy importante. Porque a veces, por ejemplo, en la violencia de hijos a padres se ve con más claridad. Los padres claramente no quieren perder la relación con el hijo, quieren que sea una relación amable, agradable, claro, y que no tenga violencia. Pero en la violencia de pareja también ocurre muchas veces eso, que la pareja quiere tratar de que se resuelva la violencia y no quiere que se pierda la relación. Uh-huh. Roberto, muchísimas gracias por tu aporte en este programa, por los conceptos que has podido compartir con nosotros y con toda la audiencia del país. Gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ti, Gisela. Ha sido un placer y espero volver en cualquier momento. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a ustedes también, amigas y amigos. Que tengan un buen fin de semana. El día lunes, a partir de las 15:05, estaremos nuevamente aquí en Adán Cineva. Que tengan una buena tarde. Un abrazo grande. Soy Gisela Echeverría. Hasta el lunes. Escuche Adán Cineva en 101.1 Los Ríos por Sonorama, la gran señal nacional. En el programa, Roberto Pereira. Él es psiquiatra, como lo había dicho al inicio, es terapeuta familiar sistémico y además es el director de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar. El centro también, un centro especializado, Euskarri, un centro especializado para el tratamiento de problemas de violencia filioparental. Roberto, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Gisela, es un placer estar aquí contigo y compartiendo estos minutos con la audiencia ecuatoriana. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa y quisiera que empezáramos, te pediría que hicieras una definición de la violencia filioparental. Esta es una de las categorías que existen dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. Efectivamente, Gisela, la violencia intrafamiliar conocemos básicamente el maltrato a los hijos, la violencia de pareja, violencia conyugal o de pareja, y también ahora está teniendo cada vez más importancia la violencia de los hijos hacia los padres. Llamamos violencia filioparental a todas aquellas conductas de agresiones que pueden ser tanto físicas como verbales o psicológicas que se producen de manera repetida hacia los padres o los adultos que ocupan su lugar. Pueden ser los abuelos o pueden ser los tutores, etcétera. Uh-huh. Dices que tiene que ser algo repetitivo. Quiere decir que puede haber unos episodios, pero que no se consideraría. La que los congresistas pasaban más tiempo peleando que trabajando. ¿En serio? Sí, hijo. Afortunadamente el Congreso, como este viejo cassette, ya quedaron en el pasado. La Asamblea Nacional debate con responsabilidad para aprobar las leyes que nos benefician a todos. Asamblea Nacional 2009-2013. Leyes para el país que soñamos. El megaproyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair no se detiene. Con 5.000 trabajadores ecuatorianos laborando durante las 24 horas del día. Con última tecnología. Con todos los permisos ambientales. Impulsa el desarrollo de las comunidades que lo albergan. Con infraestructura sanitaria, educativa, agrícola, ganadera y turística. Y nos proveerá de casi la mitad de energía eléctrica que el país necesita. Coca-Codo Sinclair genera buena energía. Avanzamos, patria. Los cambios de clima afectan la garganta, por eso siempre es bueno tener a mano Decatileno, alivio que se disuelve en su boca. Decatileno alivia molestias de boca y garganta y no contiene azúcar. Crecen las cifras que hablan de la violencia filioparental, hijos que agreden a sus padres. Y está con nosotros en esta tarde, vamos a tener en esta tarde la presencia de Roberto Pereira. Él es psiquiatra, terapeuta familiar sistémico, y es el director de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar en Bilbao, España. Escuche Adán Cineva en 101.1 Los Ríos por Sonorama, la gran señal nacional.
Tip número 25 para conductores de la vida. Luego de verificar y ajustar la posición del asiento y colocarte el cinturón de seguridad, es muy importante que revises la ubicación correcta del retrovisor y te fijes en tus pasajeros, porque un experto conductor de la vida siempre está pendiente de quienes le acompañan. Por eso, al inscribirte en Aneta, recibes gratis un plan Renacer de Humana, con cobertura de hasta $500,000 para el cáncer, que puede ser transferido a tu padre o a tu madre. En Aneta, formamos conductores de la vida. Condiciones de la promoción en www.aneta.org.es. Soy Carlos Luis Macías. El próximo mes cumplo ya 7 años. Soy un excelente abogado y estoy pronto a comprarme una casa. Todo porque mi papá pensó en nosotros. Invierta desde $200 y acceda a un crédito preaprobado con tasas preferenciales. Contáctese al BGR Fono 1-700-600-600 o visítenos en www.bgr.com.es. La loma grande y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua, y la guaragua. Humberto Vélez, la voz. Educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí a Dan Sin Eva a través de Sonorama, la gran señal nacional. Mi saludo en esta tarde para todas las personas que nos escuchan en Santa Elena, 103.7, lo mismo que en Guayas, Guayaquil, Durán, Milagro, Naranjito, Daule, El Triunfo y La Troncal. Muchas veces hemos hablado en este programa acerca del maltrato que reciben los niños por parte de sus padres, también aquel maltrato que se les da a los adolescentes en procesos de crianza y de educación que realmente los padres se encuentran desesperados muchas veces y también debido a los aprendizajes que tienen sobre cómo educar a los hijos, caen en esta situación. Sin embargo, hay dentro de lo que es la violencia que puede haber al interior de la familia, una categoría que es la violencia filioparental, es decir, aquella que es ejercida por parte de los hijos hacia los padres. Original de Homero Simpson con su stand-up comedy. ¡Me quiero volver chango! Y junto a él, el diseñador que toreaba a Betty la Fea. ¿Bonitos los zapatos? Julián Arango, quien no tiene ni idea. Allá esa señora se está riendo con burla. 2 divertidos shows en una sola noche. Teatro Nacional Casa de la Cultura, viernes 12 de abril, 20:30. Preventa de boletos en Ticket Show Musicalísimo. Menudo de la floresta. Homero Simpson, Humberto Vélez y Julián Arango. A reír sin parar. Otro gran evento OR Producciones. Espectar. La belleza del Caribe, plasmada en una variedad de ritmos tropicales. Usted lo puede disfrutar, gozar y bailar en Perlas del Caribe. Perlas del Caribe, sábados, 18 horas a 22 horas, con su anfitrión Rommel Martínez y Palacios, por Sonorama, la gran señal nacional. Hijo. Ya voy, pa. Ven, encontré uno de mis cassettes de los 80s. Ahora sí vas a escuchar música de verdad. Señor presidente, quiero aclarar que el diputado Ceballos, que parece un payaso de circo, no tiene argumentos para... ¿Tú qué te crees? ¡Qué broncaza! Uy, mijo, me equivoqué de cassette. Esta es una vieja grabación del Congreso. ¿Qué es eso del Congreso, pa? El Congreso era el lugar donde se debatían y aprobaban las leyes. Lo malo